En el capítulo anterior. Pero en otra parte de las ruinas de la ciudad Orquídea, otro grupo también había llegado. Quien parecía ser el líder, el administrador Yunhua, dio la orden de capturar a los hijos de familias nobles. Y volviendo con el grupo de expedición, habían sido rodeados por las bestias demoníacas, hasta que un fuerte rugido se escuchó. Era un simio de rango plata de 5 estrellas, que estaba próximo a llegar a rango oro, por lo cual no tenían forma de defenderse ante una bestia como esa. Y sin más opciones, decidieron dividirse en varios grupos para poder escapar. Y esto es Manguas Everywhere, y bienvenidos a Historias de Dioses y Demonios resumido, de principio a fin. Todos los grupos fueron en distintas direcciones, pero el simio líder se centró en el grupo del prota, al ver que poco a poco los iba alcanzando. Nieli decide ganarles algo de tiempo a los demás para que puedan huir, de que ante tal situación no era momento de dudar. Y así dio inicio a la pelea. La bestia comenzó con un puñetazo, pero fue esquivado, provocando que su brazo quedara atrapado en el suelo. Ante tal oportunidad, Nieli decide lanzarle la espada, pero ese ataque no tiene efecto. La espada fue fácilmente destruida. El enojo de la bestia era cada vez mayor, hasta que logra liberarse, por lo que el prota no tiene más alternativa que saltar para esquivarlo. Pero la bestia ya estaba preparada para atraparlo en el aire. Pero el prota rápidamente ataca el alma de la bestia con su poder espiritual, lo que hace que quede inconsciente por un momento. Mientras tanto, Nieli aprovecharía la oportunidad para escapar. Luego de un rato, la bestia vuelve en sí y continúa la persecución del prota. Mientras esquivaba todos los ataques del simio, logró ver un grupo de personas, las cuales eran pertenecientes al gremio oscuro. Al dirigir su atención al lugar del que venía el rugido, el líder del grupo logró ver al prota, lo que da la orden de atraparlo. Pero rápidamente Nieli usó un pergamino para poder escapar, y del humo que se había formado, apareció la bestia, quien concentró su ira en este nuevo grupo. Mientras Nieli dejaba que el grupo del gremio oscuro se encargara de la bestia, decide escapar, aunque en el camino adivina fácilmente cuál era su propósito. Luego de caminar un rato por el bosque, apareció Yesiyun. Aunque el prota, un tanto molesto, le dice por qué seguía por ahí, si le había dicho que escapara. Pero Siyun responde que escuchó fuertes ruidos. Pensó que tal vez el prota estaría en problemas, así que quiso ayudarlo, por lo que el prota, ante tales palabras, recordó que en su otra vida, Siyun era quien siempre lo salvaba, pero ahora, ya no es el cobarde que una vez fue, ahora era su turno de protegerla, y mientras continuaban escapando del gremio oscuro y de la bestia, llegó la noche, por lo que el prota propone la idea de montar un campamento, pero es interrumpido por Siyun, quien le dice que logra ver algo a lo lejos, por lo que deciden investigarlo, y una vez en el lugar descubren una especie de altar, pero mientras continuaban explorando, Siyun cae en una trampa. Prota se lanza rápidamente para salvarla. Mientras caían, ambos intentaban detener la caída, y Siyun crea una especie de cuerda, evitando así el peligro, pero quedaron colgados por un momento, y como ya no podían volver a subir, decidieron bajar todo lo que fuera posible. Una vez que habían llegado a lo más profundo, decidieron buscar una salida, y mientras exploraban el lugar, Nieli vio algo escrito en una de las paredes, que decía que se encontraban en el lugar de descanso del emperador Kongming. El emperador Kongming fue un rey misterioso, que según cuentan las leyendas, practicó hasta un nivel tan alto que logró obtener la inmortalidad, por lo que Siyun queda sorprendida por la historia, pero Nelly le dice que llegar a ese nivel no es posible. Aunque se supera el rango leyenda, lo máximo que se puede vivir son 300 años, por lo que Siyun le pregunta qué es lo que sigue después del rango leyenda, pero el prota le responde que eso es algo, que lo descubrirá después. Luego de esto decidieron continuar su camino en dirección al norte, esquivando todas las trampas que se les presentaban. Y por el lado del gremio oscuro, la pelea contra el simio había terminado, por lo cual el administrador Yunhua estaba molesto, puesto que el combate había dejado 6 heridos. Además, dejaron que la bestia escapara, pero el enojo era mayor hacia el prota, debido a que por su culpa, la bestia había sido atraída. Así que el líder da la orden de seguir buscando a los hijos de familias nobles, por lo que los demás se adentraron en el bosque, y mientras buscaban, observaron una luz. La persona que habían capturado era Chen Yue. Debido al miedo, Chen Yue les dice que es de la familia sagrada, por lo que puede entregarles mucho dinero, pero al escuchar esto, Yunhua queda sorprendido, puesto que pensó ganar dinero con él, pero ese no sería el caso, porque pertenece a la familia del subjefe del gremio oscuro, lo que sin más alternativa, deciden protegerlo, mientras Chen Yue pensaba que ellos le tenían miedo a su familia. Y pasando con Siyun y Nieli, habían caminado bastante hasta que llegaron a una sala que estaba repleta de esqueletos, debido a que eran las personas que se habían refugiado ahí durante el ataque de las bestias, y debido a que esa guerra duró bastante, las personas cayeron ante el hambre. Era una escena similar a la que vivió el prota en su vida anterior con la ciudad Gloria, por lo que ante tal escena, Siyun quería irse,
Pero Nieli la detiene diciendo que deben llevarse todo el tesoro que hay ahí, puesto que eso podría ayudar a fortalecer sus habilidades, porque si no, Jessie Jung entiende rápidamente que si no hacen eso, Ciudad Gloria podría correr con la misma suerte. Así que, a pesar de ser algo irrespetuoso, no quedaba más que pedir perdón. Si bien encontraron algunos tesoros, Nieli no encontró lo que buscaba, así que decidió buscar en el ataúd de piedra que se encontraba en la mitad de la sala. Cuando estaba a punto de tocar el ataúd, una poderosa fuerza se sintió, pero al tratar de acercarse, Sillón sintió un fuerte dolor de cabeza, por lo que el prota concluye que se encuentra ante un sello, puesto por algún experto. Pero ¿por qué eso no le afectaba a él? Así que se encargaría de revisar, mientras Sillón buscaba en otro lado. Mientras se preguntaba si realmente era el ataúd del emperador Kongming, decide tocarlo y entonces una gran explosión de energía fue liberada, la cual impactó directamente al prota. Al ver esto, Sillón se apresuró a salvarlo, pero fue repelida por la energía, lo que provocó que se desmayara. Y por parte del prota, hacía todo lo posible para resistir esa luz blanca, hasta que sea lo que sea que había dentro de su alma, comenzó a absorber la energía. En vista de que esto era posible, el prota continuó absorbiendo la energía hasta que desapareció. Esto provocó que el cuerpo de Nieli limpiara sus impurezas, y cuando se disponía a mirar dentro del ataúd, no encontró ningún cuerpo, pero sí una hoja y un collar. La hoja pertenecía al libro del demonio espiritual, el cual había ayudado al prota a reencarnar, e incluso lo ayudó a conseguir mucho más poder. Pero esta hoja pertenece a 8 páginas que habían sido arrancadas del libro, por lo cual el prota se preguntaba qué tanto aumentaría su poder con esta nueva página, pero recordó que ahora ya no tenía el libro. Entonces, el prota recuerda que llegó al final del desierto sin fin, entró al palacio y ahí fue donde consiguió el libro, pero dejando eso de lado, decide tomar la página y el collar. Aunque se preguntaba por qué todo era tan misterioso, puesto que era lo que hacía la página ahí, y qué pasó con el cuerpo del emperador. Pero es sacado de sus pensamientos, puesto que Sillón no respondía, y se da cuenta de que estaba desmayada en el suelo, así que hace todo lo que puede para tratar sus heridas. Luego de terminar el tratamiento, no había más que esperar, así que el prota decide entrenar su fuerza espiritual, aunque en sus pensamientos tenía la idea de volver a ir al desierto sin fin por el libro. Momentos más tarde despertó Sillón, por lo que el prota se alegra, pero Sillón le dice que se dé la vuelta, y cuando se había cambiado de ropa, observa que tenía un collar, por lo que el prota le dice que se lo quede, puesto que puede aumentar su velocidad de práctica hasta 3 veces. Pero Sillón no quería aceptarlo, por lo que el prota le dice que se lo quede, puesto que él ya tenía algo mejor. Y mientras buscaban la salida, Sillón le pregunta por qué era tan bueno con ella, lo que el prota le responde que eso es, porque le gusta. Ante esas palabras, Sillón se sonroja, pero responde que deberían centrarse en entrenar y cuidar Ciudad Gloria, puesto que en algún momento podría caer ante las bestias. Aunque, si Nieli fuera capaz de llegar a rango oro, podría pensarlo. Nieli decide seguirle el juego. Si solo con llegar a rango oro era suficiente para que ella cumpla su promesa, entonces no le tomaría más que un año llegar a ese nivel. Lo que Sillón piensa que eso es demasiado pronto y trata de reconsiderarlo. Pero el prota le responde en tono de burla que ella sabía que quienes pertenecen a familias que están en la cima no cumplían con sus palabras, por lo que Sillón le responde que eso no es cierto. Si logra llegar a ese nivel, entonces no se retractará. Así que era un acuerdo entonces.